El día en que nació el hijo del millonario, el hospital estaba lleno de luces, flores caras y médicos de renombre, pero también de un silencio extraño que nadie supo explicar en ese momento. Un silencio que no venía de la habitación, sino del futuro que, sin saberlo aún, estaba a punto de cambiar para siempre. El padre, acostumbrado a controlar mercados, empresas y destinos ajenos, sonreía convencido de que el dinero podía con todo. No sabía que había batallas que no se ganaban con cheques, ni con poder, ni con orgullo. Y ese fue el primer golpe que la vida le dio sin previo aviso. Con el paso de los días, la verdad llegó como llegan siempre las verdades más duras, sin pedir permiso. Los médicos lo dijeron con cuidado, usando palabras técnicas, bajando la voz, como si el volumen pudiera suavizar el impacto. El niño había nacido sordo. No era algo temporal, no había operación milagrosa ni tratamiento inmediato que prometiera cambiarlo. El mundo del millonario, tan sólido hasta entonces, se resquebrajó por dentro aunque por fuera siguiera impecable, trajeado y firme. Desde ese momento, la casa enorme y elegante comenzó a sentirse vacía. No por falta de personas, sino por exceso de distancia. El padre trabajaba más que nunca como si huir hacia adelante pudiera silenciar el miedo que no se atrevía a nombrar. La madre, consumida por una tristeza silenciosa, se aferraba al niño con una mezcla de amor y culpa, preguntándose qué había hecho mal. Y el pequeño crecía rodeado de lujos pero aislado en un mundo donde nadie sabía realmente cómo alcanzarlo. El niño aprendió pronto a observar. Sus ojos eran atentos, profundos, siempre buscando señales que sustituyeran los sonidos que nunca conoció. Veía labios moverse, gestos exagerados, miradas esquivas. Percibía la tensión en el ambiente, aunque nadie la explicara. Sentía el amor, pero también el miedo y la frustración. Y, sin saberlo, se fue acostumbrando a la soledad como si fuera parte natural de la vida. Las niñeras iban y venían. Algunas se rendían rápido, otras fingían paciencia, pero pocas duraban. No sabían comunicarse con él, se desesperaban cuando no respondía, cuando no entendía órdenes dichas en voz alta. El padre, cada vez más distante, comenzó a pensar que su hijo estaba roto, que su destino sería siempre limitado. No lo decía en voz alta, pero lo pensaba, y ese pensamiento lo fue endureciendo por dentro. Hasta que un día llegó la nueva empleada. No era joven ni espectacular. No tenía títulos impresionantes ni recomendaciones de lujo. Su nombre apenas llamó la atención cuando apareció en la carpeta de recursos humanos. Lo que sí llamó la atención fue su mirada tranquila, firme, como de alguien que había vivido mucho y no necesitaba demostrar nada. Aceptó el trabajo con una sencillez que desconcertó al millonario, acostumbrado a personas que se inclinaban ante su apellido. Desde el primer día, algo fue distinto. No intentó hablarle al niño como los demás. No alzó la voz. No se frustró cuando él no reaccionó. Simplemente se sentó frente a él, a su altura, y esperó. Observó, sonrió con los ojos, usó las manos, el rostro, el cuerpo entero para expresarse. Al principio, el niño la miró con desconfianza como miraba a todos. Pero había algo en ella que no presionaba, que no exigía, que no se rendía. Poco a poco, comenzó a ocurrir lo impensable. El niño respondió, no con palabras, sino con gestos. Con una sonrisa tímida, con una mirada curiosa. Por primera vez, alguien parecía hablar su idioma sin haberlo estudiado en libros caros. La empleada no sabía lenguaje de señas de manera formal, pero conocía el lenguaje del alma, ese que no necesita sonido. El padre observaba desde lejos, al principio con escepticismo. Pensó que era solo una fase, una ilusión más. Pero los días pasaron y el cambio se hizo evidente. El niño estaba más despierto, más presente. Ya no se escondía tanto. Ya no evitaba el contacto visual. Reía sin sonido, pero con una alegría que llenaba la habitación. Una tarde, el padre se detuvo en seco al ver algo que jamás había visto. Su hijo le estaba mostrando algo con las manos, con entusiasmo, con una necesidad urgente de ser comprendido. La empleada estaba a su lado, traduciendo gestos en emociones, explicando sin palabras.
Y el millonario, por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente pobre. Pobre de tiempo, de sensibilidad, de comprensión. Esa noche no pudo dormir. Se dio cuenta de que había pasado años tratando de arreglar a su hijo, cuando lo que necesitaba era aprender a escucharlo de otra forma. Entendió que su silencio no era un vacío, sino un idioma completo que nadie se había tomado el tiempo de aprender. Y esa revelación lo golpeó más fuerte que cualquier pérdida económica. Comenzó entonces un proceso lento, incómodo, profundamente humano. El padre se sentó en el suelo con su hijo. Torpe, inseguro, pero presente. Aprendió gestos básicos, miradas, ritmos. Aprendió a callar por fuera para escuchar por dentro. Descubrió que el silencio también podía ser un lugar de encuentro. La madre, al ver ese cambio, volvió a sonreír después de mucho tiempo. La casa empezó a llenarse de una energía distinta. No más perfecta, pero sí más real. Más viva. El dinero seguía ahí, pero ya no era el centro. El centro era ese niño que, sin decir una palabra, había enseñado a todos una lección imposible de comprar. La empleada nunca pidió reconocimiento. Nunca contó su propia historia, aunque estaba claro que también cargaba cicatrices. Simplemente estaba ahí, sembrando paciencia, amor y presencia. Un día, cuando el niño logró comunicar una emoción compleja solo con gestos y dibujos, el padre lloró. Lloró sin vergüenza, sin sonido, entendiendo por fin que su hijo no había nacido incompleto. El incompleto había sido él. Con el tiempo, el niño creció seguro, creativo, expresivo a su manera. Encontró su talento en el arte, en el dibujo, en la observación profunda del mundo. El padre dejó de huir en el trabajo y empezó a construir algo más importante, una relación. Se convirtió en un hombre distinto, menos arrogante, más humano. Redefinió el éxito. Y así, lo que comenzó como una tragedia terminó siendo una bendición disfrazada. Porque a veces, lo que creemos que nos falta es exactamente lo que viene a enseñarnos lo que de verdad importa. No todos los milagros hacen ruido. Algunos llegan en silencio y lo cambian todo. Si esta historia te tocó el corazón, recuerda que nunca es tarde para aprender a escuchar de verdad, incluso cuando no hay palabras. Dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte este mensaje. Tal vez, alguien más necesite escuchar, o sentir, esta historia hoy.